Nos encontramos en otro episodio más de Salud, Pasión y Éxito con Jane Durán y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un profesional destacado en el ámbito legal, reconocido por su trayectoria, compromiso, preparación y asesoría jurídica. Nos acompaña el licenciado Rodrigo Chávez Abarca, quien es fundador de su despacho legal, quien hoy viene a compartirnos información valiosa sobre temas que muchas personas viven día con día y que pocas veces se explican de una manera clara y concisa. Así es que este podcast tiene información con personas reales, experiencias reales, así que prepárense porque estará lleno de muchísimo aprendizaje, experiencia, valor. Bienvenido, licenciado Rodrigo Chávez Abarca. Es un placer que estés hoy aquí en este podcast de Salud, Pasión y Éxito. Muchas gracias, Jane, por la presentación. Muy agradecido por tus palabras. Estoy muy bien, estoy contento de estar aquí con ustedes y un gusto recibir tu invitación y estar aquí presentes. Claro, pues muchísimas gracias por estar en este set. Yo súper contenta porque estoy segura que la información y todo lo que vamos a platicar hoy es de gran relevancia para las personas que nos ven y nos escuchan. Y bueno, pues me gustaría arrancar y ustedes prepárense para este episodio que estará lleno de aprendizaje, conocimiento y experiencia de muchísimo valor. Y bueno, pues arrancamos haciendo una de las preguntas así como top dentro de este programa. Y bueno, platícanos un poquito quién es Rodrigo. Gracias. Mira, Rodrigo es un profesionista, entusiasta de la vida, apasionado por su trabajo, ahorita lo comentábamos, amante del café y pues amo mi trabajo, me gusta dar difusión porque mi campo, mi área de especialidad se enfoca en derecho del trabajo. Entonces, siempre lo he dicho que todos somos o trabajadores, empresarios o patrones, o tenemos al primo, al amigo, al vecino que trabaja o que te pregunta. Entonces, estoy enfocado en mi carrera, estoy enfocado en los proyectos que tienen que ver con la difusión del ámbito legal. Entonces, pues, ese es un poco de mi persona. Mi formación académica, pues soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí mismo también estudié una maestría en Derecho Constitucional y pues he estado en diferentes diplomados. He también participado en la docencia. También soy miembro del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Entonces, pues estoy empapado en el ámbito jurídico y todo esto pues es con mera vocación de servicio. Excelente, una persona con gran trayectoria, experiencia y bueno, pues eso está genial porque justo muchas empresas hacen y los empleados también cosas que ni siquiera saben, o sea, cómo se defiende uno del otro y es importante empezar a atacar todos esos temas contigo que sobre todo tienes la experiencia y bueno, platícanos un poquito más de ti. Sí, ok, bueno, soy padre de familia, soy abogado litigante, también me he desempeñado en gobierno del estado, te digo, soy fundador de mi firma legal, que es RC Abogados, despacho jurídico, estoy ubicado también en la Colonia Juárez, aquí en Michoacán, y pues tengo sedes alternas, como lo viene siendo Área de Rosales, Uruapan y Pátzcuaro. Entonces, si ustedes me localizan en redes sociales, pues como les digo, he estado participando en muchos medios de difusión y entonces pues por ahí me ha empezado a ubicar o a localizar la gente. De mi aspecto personal, pues te puedo decir que yo creo que sí me enfoco mucho en mi trabajo, la mayor parte de mi tiempo se demanda en ello, pero te digo, soy amante del café. Voy a un club social, de vez en cuando hago ejercicio, me gusta Hay que también diversificar el tiempo, sí, ¿verdad, Rodrigo? me gusta también convivir con la familia, con las amistades y pues ese es un poco de mi vida día con día. Muy interesante, Rodrigo, y gracias por compartirnos aquí en el canal. Y bueno, me gustaría empezar haciendo ciertas preguntas que han sido muy polémicas en todo este ámbito legal. Y bueno, pues dentro de las primeras que me gustaría hacerte es si el patrón siempre tiene ventaja en una demanda laboral.
vamos a arrancar primero que nada con esa. Y de ahí nos vamos subsecuentemente. Desde mi perspectiva considero que eso es totalmente falso, todo lo contrario. Un patrón, ya cuando de verdad lo demandan, ahí te das cuenta de todas las irregularidades, vicios y defectos que se desempeñaban en la empresa o en el negocio o en la relación laboral, que muchas veces por desconocimiento tanto del patrón o del trabajador, pues no se dan cuenta y hacen y afectan bastante al empleado. Entonces ya cuando conoce un juez esa situación, pues es donde ya los patrones se dan de topes porque pues ya llegan las condenas, las denuncias. Son demandas laborales y entonces esas demandas laborales pues terminan en una sentencia, que esa sentencia es la que ya luego los patrones pues tienen esas penas o esas cargas que cumplir y que pagar por ese desconocimiento. Sí, no, y es súper importante porque muchas veces también no sabemos cuáles son nuestras obligaciones como trabajadores para con el dueño y todo eso, y sí es importante ahorita que nos están escuchando, que pongan así el foco, porque todo lo que nos está contando el licenciado es de gran valor, y ya que nos dio una masterclass que estuvo excelente, cupo lleno, así es que vienen preguntas buenas. Hay empleados que también abusan de las empresas, ¿cierto? Sí, pasa bastante. Ustedes lo pueden ver que hay trabajadores que se la pasan en el teléfono, que se la pasan en redes sociales, que llegan tarde, que llegan con unas copas, que incluso ya le dicen al patrón, a ratito trabajo, no me llame la atención, hay que tratarlos con pincitas. Sí. Desgraciadamente sí también pasa eso de que hay un desequilibrio por parte de algunos trabajadores, no todos, también hay patrones buenos, hay trabajadores malos y patrones malos. Pero lo importante es llevar un equilibrio, ¿sabes por qué? Porque si no se lleva un equilibrio y aparte no hay reglamentos internos de trabajo o mismo personal que supervise y vigile a esos trabajadores, pues el trabajador, mientras menos les pidas y menos le haga, pues él va a estar más contento, pero pues al final también es ellos te están prestando un servicio y tu obligación es pagarles ese servicio. Entonces, si no se supervisa, el patrón en un estado cómodo, aquí nadie me está viendo, así es que yo en me una voy a echar una fiesta. En una anarquía laboral donde el trabajador dice, mientras hago como que trabajo y hacen como que me pagan, entonces ahí no la llevamos y ahora sí, como dice el chiste o el meme, durando en el trabajo o trabajando duro. Es correcto, así es como se ve en muchas empresas. Yo que soy asesora patrimonial, es el pan de cada día en las empresas. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, ¿qué errores hacen que una empresa pierda muchísimo dinero? Híjole, no mantener actualizado su papelería legal. ¿Por qué? Porque si no tienen contratos vigentes, si no tienen altas en el Seguro Social, si no checan falta, riesgos de trabajo en forma general, ahí es donde con un problema, imagínate, una empresa que está apenas iniciando, operando y por no tener a un trabajador dado de alta en el Seguro Social y sufre un riesgo de trabajo, imagínate, se mutila una mano, se cae, se golpea en la cabeza, ¿qué es lo que puede pasar? Pues obviamente él va a tener y va a necesitar atención médica. Y si no la respalda la seguridad social que tiene la obligación del patrón de pagar al trabajador, pues esa va a ser una suma de una cirugía de 100,000, 200,000 pesos. Y es que muchos lo omiten para justo ahorrarse ese dinero, según ellos, pero luego pasa que pasan esas cosas. Sí, y ahí es cuando ya llegan con el sentido de urgencia de, ¿sabes qué? Es que tuvo un accidente de trabajo, uno de sus empleados no tenía seguridad social y pues ahora traigo un daño patrimonial de 300, de 500,000 pesos porque pues gastos médicos. Entra responsabilidad. Sí, exactamente. O luego también hay empleados que tienen vehículos y que tienen daños a terceros. Entonces ahí es donde el patrón, si apenas está sacando las cuentas o está iniciando, le llega una demanda o le llega un problema o un conflicto de esa parte, pues se descapitaliza de esos 300, 400,000 pesos que de forma momentánea e inmediata tiene que cubrir para evitar esa responsabilidad de que le puedan cesar su empresa o que tenga un capital constitutivo del Seguro Social por el incumplimiento con esa obligación. Entonces es todo un tema bien delicado y sí es importante que la gente que nos está escuchando haga conciencia de que ya no es
un lujo, es una obligación, o sea, esa obligación lejos de un perjuicio, es una inversión, porque si tú estás bien y estás en orden, es como un engrane, tu empresa va a seguir caminando, va a seguir avanzando y va a seguir operando sin ningún problema y eso te va a dar mayor expansión o mayor crecimiento. Sí, la continuidad de la empresa es importante, poner atención en todo eso que nos estás mencionando. Totalmente. Y dentro de estas preguntas que generan polémica, por eso quise hacértelas, licenciado, es ¿qué pasa si un trabajador falta un día sin avisar? Un día sin avisar, ok. Bueno, de forma inmediata debería de tener ahí alguien encargado de recursos humanos o su jefe inmediato, pues primero saber el motivo, mandarle un mensaje de texto o un teléfono donde él haya dejado o designado, ¿sabes qué? No llegaste a trabajar, quiero saber si no te pasó ningún accidente del trabajo, el motivo de tu ausencia, tienes algún problema o algo, y ya para que él mismo en su bitácora interna, pues, o si está enfermo, ok, no fui porque estoy en el IMSS y me estoy muriendo, ok, ya también la empresa o el patrón tenga conocimiento de esa ausencia y pueda tanto delegar responsabilidades o delegar personal para que cubra ese espacio que le hace falta, pero también sobre todo pues garantizar la seguridad y la integridad del trabajador si el motivo de su ausencia fue por alguna causa de fuerza mayor y no fue porque pues nada más anduvo de fiesta y se le pasaron las copas y ya. Se le pasaron las copas y al otro día. Y luego finge, ¿no? O sea, y ha pasado que sí se van de fiesta y luego es, ¿qué le voy a decir a mi jefe? No, pues que me siento súper mal. Inclusive inventan pretextos. Ok, ahí va una historia que pasó en una de las empresas que nos tocó por ahí asesorar. El chavo se fue de fiesta, de parranda 2-3 días. El personal se comunica con ellos pues para preguntar qué es lo que había pasado, qué es lo que, por su ausencia. Y dice, no, pues es que falleció mi mamá. Híjole, pues la empresa que hace le manda una corona. Dice, oye, ¿en qué panteón? No, pues ya el chavo se empieza a poner nervioso. Le dice, no, en Galloso, en algún panteón, en el Ángel. No recuerdo cuál fue el correcto, pero bueno, ya llegan por parte de la empresa con la corona, pues pidiendo ahora sí que pues, ahí haciendo acto de presencia en la empresa. Por el luto de la persona. Y pues resulta que pues el cuate ya ni siquiera tenía mamá, o sea, ya su mamá ya había fallecido 5 o 10 años antes. Entonces eso fue totalmente un conflicto porque se dieron cuenta que el trabajador estaba mintiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí también la empresa tuvo cierta responsabilidad. Porque si la empresa hubiera tenido bien sus datos personales, verifica el nombre de la mamá, el domicilio y todo eso, y puede tener más indagatorias para que no hubiera llegado ahí con la corona. Imagínate, sí, claro. O sea, lo chistoso y lo chusco de esta historia es, una, pues, obviamente el trabajador tuvo una responsabilidad. De mentir, porque mintió, pero lo chusco, lo divertido, o bueno, lo chistoso de esta anécdota es de que, pues, por parte de la empresa, en una forma solidaria, llegan con la corona de flores al panteón y resulta que no había muerto. Entonces eso fue muy gracioso. Obviamente ya después, pues dijo, ¿sabes qué? Es que me fui de fiesta, me fui a la playa, agarré se me pasaron las copas y pues ya lo tuvieron que despedir y es que así de manera justificada. Se da cuenta una empresa que también es un perfil que también hace ese tipo de mentiras, o sea, que no es un buen perfil, porque si así estamos empezando, por así decirlo, ¿cómo va a ser lo demás, no? Sí, no, obviamente ahí lo que hicieron ellos fue ya rescindirlo y ya finiquitarlo y darlo de baja, porque pues imagínate, o sea, todavía hay disposición de la empresa de ser solidarios con la familia y pues resulta que el cuate nada más se le hizo fácil decirlo y para ausentarse de sus labores. Qué bárbaro. Y bueno, otra de las preguntas, licenciado, es sobre este tema de redes sociales. Ya sabes, todo mundo estamos con el celular todo el tiempo que ni lo podemos dejar en el trabajo. Y bueno, ¿qué tan peligrosos son los grupos de WhatsApp? Grupos de WhatsApp. En el trabajo. Porque luego se torna para chismes y ¿qué te cuento? Es que mira, hay dos puntos de vista y todo depende del contexto, pero de forma general tenemos que ver la parte que estás defendiendo y el contexto de la situación o del mensaje que podrá decirse detona el conflicto o que causa el perjuicio para el patrón o para el trabajador. Primera, si el teléfono es oficial y el grupo es oficial donde son para única y exclusivamente temas de trabajo y alguien sale de ese contexto, ok, ahí sí empiece con los memes. Ahí sí hay responsabilidad. A lo mejor un meme pues se puede, es que ahí está subjetivo, cómo lo interpretas.
Pero vuelvo, si es un chat oficial de la empresa proporcionado por el teléfono, las herramientas que el patrón te dio para hacer y disponer para el beneficio del trabajo, y alguien ya saca de contexto una conversación, un meme, un video, o hace algo gracioso con la inteligencia artificial que modifica el rostro o X o Y cosa de lo que vemos, entonces ahí sí ese contexto hace o puede fincar una responsabilidad porque se está perdiendo el objeto para el que fue entregado el teléfono, que es para tener mayor productividad y eficacia en tu trabajo y en tus funciones laborales. Pero pues hay que tener mesura para saber cuándo sí y cuándo no. También pasa mucho cuando, y ese es un tema bien interesante que a mí me apasiona bastante, porque este tema de las redes sociales y de esa información, hubo un caso muy, muy viral en España de que usaron la publicidad de una persona para cortar jamón, jamón serrano, allá en España se da bastante. Sí. Entonces, utilizaron la foto sin consentimiento de un trabajador. Entonces, el trabajador, al verse expuesto y viralizado en ese tiempo en las redes sociales, pues él dijo, ¿sabes qué? Yo no estuve conforme, yo no consentí el acto de que usaras mi imagen para poderla difundir para tus fines productivos. Entonces, él demandó allá en el Tribunal de España y entonces se formó un criterio. Te estoy hablando de eso de hace 15 años, o sea, sí. Es muy, muy novedoso, pero 15, 10 años más o menos. Pero aquí justo ya vemos más común cada vez de, ¿sabes qué? Es que el patrón me despidió por WhatsApp o me mandó una indirecta en Facebook porque lo conocemos, o conflicto entre los mismos compañeros. Entonces, aquí en México tal cual no está regularizado todavía, o no hay, sí hay leyes complementarias o secundarias, pero no tal cual. Si tú ves en la Ley Federal del Trabajo, no existe en ningún apartado que diga, ok, cuando se publiquen medios de digitales o cuando haya exposición de multimedia, etcétera, etcétera, no la hay. Entonces tienes que saber ese contexto y de ahí tú armar, pues ahora sí que de acuerdo a lo que tú estás, si defendiendo al patrón o estás defendiendo al trabajador, pues ver ese contexto y utilizarlo de mayor forma que te beneficie o que te perjudique. Entonces es todo un tema muy, muy interesante, todo este auge de las redes sociales, la inteligencia artificial, también es un tema que ahorita mucha gente se está quedando sin trabajo o está siendo delegada, desplazada, porque pues ya las máquinas te están haciendo el trabajo que 5 o 10 personas, entonces sí, es un tema muy importante que deben de cuidar los legisladores para garantizar y salvaguardar la productividad del campo trabajador. Y es que es como una incertidumbre que traen muchos colaboradores de, bueno, ya con lo que hago, o sea, aunque sean profesionistas, ya la inteligencia está haciendo el trabajo del profesionista, entonces no sé hasta cuándo nos va a rebasar ese tema de la IA, y justo por eso es esta parte de si lo que se publica en Facebook, que ya es una cuenta personal, o en TikTok, puede hacer que me despidan de mi trabajo. Híjole, si yo publicara, ya me tiene hasta la fregada mi patrón, o ya me tiene el jefe. Que se dé cuenta. El jefe, ok, pues va a faltar algún compañero que va a hacer captura y va a ir, ay, mira, jefe, ya hablaron mal de ti. Entonces, ¿cómo justifica el patrón esa salida? Ok, la Ley Federal del Trabajo sí nos habla de que cuando existe ya sea algún conflicto, las causas de rescisión, que por ejemplo haya amenazas, que haya violencia, que por ambas partes, si hay esa disposición que se puede rescindir cualquiera de las dos partes la relación laboral. Pero en este caso, tendremos que ver esa queja o ese contexto de desmenuzarlo. Ajá, exactamente, porque nada mejor, ok, si no pone nombre, si no pone, pues puede decir, ¿sabes qué? Tengo un trabajo remoto donde, pues es que después de trabajar yo voy a otro trabajo y ese patrón, o sea, jamás fue tu nombre, Jane, o fue el nombre. O sea, tienes que como individualizarlo, contextualizarlo y ser bien específico. Obviamente, en las empresas grandes sí hay cláusulas de confidencialidad, cláusulas de divulgación que dicen no puedes hablar mal de tu empresa, o incluso si vas a hacer actos inmorales, o si vas a ir a una fiesta, a una situación que te comprometa, pues no puedes usar emblemas o logos de la empresa porque sí pueden perjudicar la productividad o pueden la imagen de la empresa. Entonces, por eso es importante leer también términos y condiciones y que las empresas como tal lo tengan. Y que lo tengan, exactamente. Entonces, ¿cómo vas a responsabilizar a
5 trabajadores de una refresquera que están en un bar a las 3, 4 de la mañana bebiendo y consumiendo bebidas alcohólicas, si no tienen un reglamento interno de trabajo que lo disponga o si no tienen un aviso de confidencialidad, de privacidad que lo establezca, pues, obviamente si ellos lo quieren sancionar, no van a tener... Y hay muchísimas empresas que ni siquiera lo tienen, ¿verdad? Yo te puedo decir que las empresas que lo tienen son cadenas ya grandes, cadenas comerciales que ya tienen un equipo o una planilla de trabajadores bastante grande, pero el pequeño y mediana empresa, pues no lo tiene. A veces y con fuerzas tienen el contrato de trabajo. Entonces, imagínate, si te pones a ver, por eso es cuando tú me preguntaste hace ratito de qué posibilidades hay de que gane un patrón o que sea fuerte un patrón ante una demanda, pues imagínate, está muy vulnerable porque si no tiene nada de esa documentación legal, pues un abogado que se dedique a esto va a ver esas debilidades y pues va a robustecer la demanda o la petición que haga al patrón. Y es que sí se da aquí en México ese tema de el empleado muchas veces va, pero dice, ay, el patrón me cae pero mal, pero se tiene que aguantar porque es una necesidad, ¿no? O sea, estar en el trabajo. Y también de parte de los jefes, aquí no estamos de ningún lado, pero pues es importante ponernos en las dos partes. ¿Y qué cosas hacen muchos jefes creyendo que son legales y no lo son? A ver, platícanos, ¿qué pudiera hacer? Te puedo decir la clásica que el pago de horas extras lo pagan con pizza. Yo conozco un montón de trabajadores. Y todos bien contentos, ¿no? Oye, pero dime, patrón, porque no sé por qué, pero te quedas horas extras y te llegan con tu pizza y con tu refresco. Pero dime en dónde dice que eso es que esa prestación en especie es la remuneración de tu trabajo y tu esfuerzo doble. Entonces, eso yo creo que puede ser una de las cosas más comunes. También otra que te digan, tienes hora de llegada, pero no tienes hora de salida. Entonces, eso también es pues muy común. Otra que te puedo decir que también es muy común es no, es que aquí no pagamos Pero no te pueden obligar a quedarte después de las horas de tu trabajo. No, de hecho... pero sí lo hacen mucho. Bastante. Por eso ponía el ejemplo de que casi esa fuerza. Pero la misma Ley Federal del Trabajo te dice que será consensuado poder tú quedarte a disposición de tiempo extraordinario. Fuera de ahí, si tú no estás, porque oye... Imagínate, tú ya tienes tu jornada sales a las 5 p.m. y tú ya tenías un compromiso a las 6, familiar, personal, social, lo que tú quieras, y el patrón te dice, no, pues es que ahora te quedas, y si no te corro, eso está es ilegal, que mucha gente no sabe, dice, es que no tienes disposición o no traes puesta la camisa de la empresa. Oye, sí la traigo puesta, pero también tengo vida social, o sea, sí, pero muchos patrones no saben esa situación. Sí, y pasa mucho, la verdad, me ha tocado ver bastantes casos donde dicen, es que no puedo salir porque ya me dijo que me esperara más tiempo y como es el jefe, es quien tiene la autoridad. Sí, pero justamente, sí, o sea, si te la dicen de forma inmediata, tú estás en todo tu derecho de negarte. Desgraciadamente, como los trabajadores no saben qué es lo que pasa, se negó, al día siguiente le hago la vida cansada, ya no le empiezo a pasar trabajo, lo empiezo a enfadar, lo empiezo a coaccionar, lo empiezo a modificar sus condiciones de trabajo y pues ya van cansando al trabajador directa o indirectamente y ya el trabajador es como que dice, no, pues es que me hubiera quedado horas extras porque ya me está viendo feo el patrón. Eso es lo que regularmente pasa. ¿También pudieran bajar el sueldo sin avisarle al trabajador? Híjole. Es que hoy no hiciste las cosas bien y ya como que tú no estás siendo tan eficiente y te voy a bajar el sueldo o ya te bajé el sueldo porque ahora esta es tu nómina. Y sí pasa bastante o pasa mucho que también la gente tiene todavía a personas registradas o ni siquiera registradas con salarios mínimos al legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú estás ganando una cantidad mínima? O sea, supongamos tú ganas 15,000 pesos y de repente te dice el patrón lo que justo dices, ya te voy a pagar 12,000 pesos porque no hay productividad, porque ya no estás echándole ganas, porque ya no tienes compromiso, porque te la pasas en el teléfono. Uh-huh. No te pueden modificar las condiciones de trabajo. O sea, si tú ya estás ganando 15,000 pesos, la modificación de condiciones siempre tiene que ser a modificar, nunca a perjudicar. Entonces, si te perjudican, te están cambiando la voluntad de partes que hubo desde un principio de ese acuerdo de voluntades. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador? Rescindir el contrato. ¿Sabes qué?
la rescisión de contrato es la forma en la que el trabajador tiene el poder para decir, ¿sabes qué? Me cambiaste me cambiaste mi salario o me cambiaste las condiciones de cómo yo venía desempeñando, entonces ya no me es viable. Eso pasa con el horario, eso pasa con el salario, eso pasa con las funciones. Si yo nada más me dedico a escribir en mi computadora, pero ahora tengo que escribir en mi computadora, tengo que lavar trastes o tengo que lavar el carro del patrón, pues de ahí ya se están modificando las condiciones del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador? ¿Sabes qué? Modificaste mis condiciones de trabajo en términos del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Yo ya no quiero continuar y te rescindo de la relación laboral. ¿Y qué? Págame mis prestaciones que tengo por derecho de ley y mis indemnizaciones. Si no me las pagas, yo me voy al centro de conciliación o demando o acudo con algún abogado y, claro, pues ¿qué es lo que va a decir el juez? Si ya venía trabajando de forma natural o de forma normal con un parámetro y tú se lo cambias para perjudicarlo, pues está justificada totalmente la rescisión de contrato. Súper interesante. Sí, eso está muy padre. En México el trabajador, o sea, hasta un colaborador que dice, bueno, yo me voy a emplear si no es en este trabajo, en el otro, es importante que tenga esta información. ¿Puede tener esa asesoría contigo, o sea, para saber todos sus derechos, sus obligaciones? Totalmente. Yo creo que esto es un llamado al público y en general, o sea, yo creo que sí, como trabajador, considero que sí debes de tener la obligación de darle una revisada a la Ley Federal del Trabajo, preguntar en internet. Obviamente, las fuentes de consulta tienen que ser fiables, pero mucha gente no desconoce, no se asesora, no preguntan, no acuden con abogados. Entonces dejan que pisoteen sus derechos laborales, dejan que trabajen en la informalidad o en el desconocimiento y no saben de verdad que un trabajador que conoce, también ha llegado trabajadores a mi despacho de, oiga abogado, yo quiero esto y esto y esto. Quizá ellos no saben el tema procedimental, pero sí saben cuáles son sus derechos y ya nada más me buscan a mí para que lo represente o que lo lleve, pero es grato para mí como abogado saber, pero hay abogados que dicen, es que no sé qué me toca, es que el patrón me dijo que yo tenía la culpa y ahí quedó. ¿Y cuáles son los derechos legales que la gente ignora por completo? Pues eso que te decía hace ratito, como su horario o su jornada de trabajo, como que dicen, no, pues es que yo tengo hora de entrada y hora de salida, no tengo hora de salida. Y lo ven bien normal, bien normalizado, entonces dices, oye, si supieras que tienes... Hasta que se termine la paquetería o hasta que terminen esos paquetes, ya se van. Sí, o por ejemplo, mucha gente no sabe que por disposición oficial tienen 30 minutos para tomar alimentos y reponer energías. Y dicen, no, pues es que aquí yo llego y entro a trabajar y pues como entre trabajo, entre funciones, entre actividades y pues ya no. Pero espérate, hay trabajos o hay empresas donde te cuentan los minutos para ir al baño, o sea, dices, no, híjole. Esa sí no me la sabía. Sí, es la nueva esclavitud, por ahí le dicen call center. Call center. Sí, okay. Totalmente. Entonces les dan cierto tiempo Sí, tienen las condiciones de trabajo muy complicadas. Ahorita estamos apoyando a un trabajador que incluso, o sea, lo vigilaban para ir al baño, le medían el tiempo y si se pasaba, se lo descontaban. Entonces, pues todo eso es incluso inmoral, inconstitucional, imagínate, o sea, una necesidad fisiológica, biológica de como hacer tus necesidades biológicas y que te la limiten y que te las pongan. Ok, estoy también del lado del patrón. Oye, pues también el trabajador ya lleva 2 horas en el baño, pues dices, oye, salte, sí, o sea, sí, estás yo en creo horas que por eso de empezaron a hacer este tipo de situaciones, porque también, o sea, de la otra parte es como, déjame, voy al baño y voy ahí, como cuando íbamos en la primaria, o sea, maestro, déjeme ir al baño y no. Ándale, ya te aventabas 3-4 horas de clase. Daba uno el rondín por toda la escuela. Sí. Digo, no es mi caso, pero... Pero te han contado, a mí también me han contado. Me han contado. Y bueno, otra de las preguntas es, por ejemplo, dentro de todo esto que estás platicando, el dueño del negocio puede quitarle los dispositivos al empleado, pero ¿qué tal si pasa, no sé, algo que es de emergencia para con su familia y no puede tener el celular?
Sí, también se puede hacer eso y de parte del patrón también es que es muy común. Ahorita ya las redes sociales nos han invadido y casi muchos estamos scrolleando en horas de trabajo o teniendo actividades importantes. Sí, un patrón lo puede establecer con un reglamento interno de trabajo, pero específicamente contestando a tu pregunta, tú dices que si hay una emergencia, justo pues la empresa tiene un número telefónico, la empresa tiene canales de comunicación oficiales que, si bien es cierto, el teléfono no lo tiene en la mano el trabajador, pero oye, marcan a recursos humanos, tuviste una complicación, una emergencia, se le da aviso, se le deja el teléfono. Eso sí está totalmente, yo sí estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo en empresas que sí tienen ese cuidado o que manejan alimentos, porque imagínate, el teléfono lo cargas para todos lados, vas al baño con él, sí, vas a la tienda, todo lo dejas en el banquete. Entonces hay una serie de gérmenes en ese teléfono que si ellos están manipulando alimentos, pues imagínate, esos alimentos llegan y se contaminan en todas las áreas. Sí. Qué importante todo lo que estamos platicando. También, por ejemplo, ¿se pueden obligarte a firmar una renuncia? No, eso es totalmente inconstitucional. Imagínate, hay muchas prácticas de empresas, de patrones que para contratarte el requisito es que firmes la renuncia. O sea, ¿qué pasa? Ok, sí te doy el trabajo, pero ¿sabes qué? Fírmame esta hoja en blanco o desde ahorita fírmame tu renuncia y si no me firmas tu renuncia no te contrato. Pero ahí va un tip. Cuando les digan eso a los trabajadores, yo lo que recomiendo es, ok, si tú tienes regularmente lo hacen porque el estado de necesidad del trabajador pues dice, oye, pues ya no me importa cuándo me renuncie o cuándo me vayan a correr, yo ahorita tengo la necesidad de encontrar el trabajo. Pero el tip que yo les doy es, supongamos que hoy quiero entrar a ese trabajo, pero me están pidiendo que les firme la renuncia. Entonces, una es que él trate de documentar qué fecha la firmó esa renuncia, en qué contexto, en qué condiciones, quién lo obligó. O la otra, un tip que va, pones otra hoja abajo, haces tu firma, la calcas y guardas ese papelito. Y ese papelito, el día que a ti te digan, ¿sabes qué? Pues ya te vas y ya tengo tu renuncia firmada. Ah, ok, está bien, te sales. Obviamente lo hacen para pagarte menos prestaciones y ya no puedas hacer básicamente nada legalmente. Obviamente eso es totalmente mentira, pero tú ya con este tip que te estoy dando, si tú llegas a demandar, tú vas a sacar esa hoja recalcada y con una prueba pericial vas a decir, bajo ese contexto que te estoy diciendo, cómo encuadrar o decir que fue en el mismo tiempo y que fue bajo coacción, que fue como obligación para darte el ingreso al trabajo. Entonces, va a tener más elementos el juez para poner en duda si sí fue tu voluntad o no renunciar a ese trabajo con esa supuesta firma que ya tenían desde el inicio de la relación laboral. Ese es un tip que vale oro y que de verdad, que la gente que escucha esto vale y les oro pasa, para que lo anoten. les va a ayudar bastante económicamente, de verdad. Sí, para que pongan mucha atención, lo anoten y lo tengan ahí presente. Y bueno, otra de las preguntas que me hicieron para ti es sobre el storytelling. ¿Hay un caso que te haya dejado impactado a ti como abogado en todo este tema? Que digas, este caso sí fue wow. Híjole, pues es que todos los asuntos que llevamos en el despacho tienen ciertas particularidades. Algunos te dejan experiencia, algunos te dejan mal sabor de boca, algunos te dejan un buen chisme, algunos te dejan... Dices que no puede sí, ser. que dices, híjole. Pero recientemente estuvimos, no digo nombres, pero... Por ejemplo, una historia sacada de película. Híjole, sí estuvo fea, pero... Híjole, omito nombres, pero... Y el contexto quizá a lo mejor, si me escuchan y lo ven, saben de quién estoy hablando, pero híjole, una trabajadora, madre de familia, divorciada con 2 hijos, híjole, pues estaba haciendo su casa. El patrón, de forma abusiva y con la intención de ayudarla, entre comillas, le ofrece un préstamo. Entonces, ese préstamo lleva una connotación sexual. Le pide a cambio... Justo íbamos para allá también. Una situación así. Entonces, obviamente, ella como mujer se siente acosada, se siente pues defraudada, se siente insegura, se siente dañada. No sabe qué hacer, tiene la necesidad de cubrir con ese dinero como ciertos gastos que tenía. Entonces, se lo comunica, es una empresa familiar para acabarla de amolar, se lo comunica a los familiares y los familiares de momento la escuchan, la apoyan, pero ya después
Ya cuando se vuelve a ocurrir otra vez otra situación así, porque ya es una persona muy, muy grande, el que era el patrón, pues ya la chava decía, es que no sé qué hacer, tengo préstamos, tengo deudas, no sé, estoy sola. Le digo, ¿qué puedo? Ya no me siento segura en mi fuente de trabajo, ¿qué puedo hacer? Digo, no, pues es que eso totalmente es una rescisión de contrato. O sea, tú ya ni siquiera tienes que pararte ahí. Imagínate, estás expuesta a abuso sexual, a acoso e incluso a alguna violación. O sea, si se da más porque estás bajo una subordinación y una directriz. Entonces, pues sí, acudimos a demanda, no conciliamos nada porque pues obviamente la misma ley te dice que cuando hay casos de acoso sexual, pues no están exentos de conciliar. Entonces, pues llegamos y pues sí, la trabajadora reconocía un adeudo de préstamo, pero al final con la indemnización y con las sanciones que impusieron, pues Ya quedó libre. no, libre, y aparte hubo una Tuvo que sanción y un darle. daño bastante severo para esa empresa, y es como de los casos como más recientes que marcan pues un distintivo ahí en el despacho. Ay, qué tema súper controversial. Sí, pero no, bueno. y ahí hay muchas historias. Y bueno, licenciado, ¿qué documentos todo trabajador debe de guardar siempre? Híjole, Porque luego tenemos un descontrol de ni siquiera encontramos y a veces lo guardamos tan bien que nunca aparece. sí, no, pues lo esencial es cuando empieza tu relación laboral, exige tu contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato? Cualquier contrato es el acuerdo de voluntades, es una obligación de dar y una obligación de recibir. Entonces la obligación del patrón es pagarte y tú contribuirle con ese trabajo. Entonces, sí pide tu contrato, ¿para qué? Para que sepas las condiciones y para que sepas qué sí te pueden obligar, qué no te pueden obligar y a qué estás tú obligado también a responder o a dar. También tus nóminas. Es importante las nóminas, guardarlas. ¿Por qué? Porque ahí ves tu fecha de ingreso, tu salario. También si hay una controversia de que no te pagaran alguna prestación, algún bono, ese es el medio o el mecanismo o la herramienta para hacerlo valer. Y pues los pagos que vienen siendo vacaciones, prima vacacional, y los que te dan en diciembre, que es el aguinaldo. Sí, sí guardarlos bastante bien porque pues son Y o sea, nóminas, ¿y si perdón. no te dan contrato? Si no te dan contrato, es lo que yo les digo. Es que no me dieron contrato. Todos los trabajadores tienen un contrato. Si bien es cierto, no es por escrito, pero es de forma verbal. Y es ese mismo acuerdo de voluntades que acabo de decir anteriormente, donde se ponen de acuerdo, ok, simplemente un pequeño negocio, una tienda, una tortillería o un pequeñito negocio es, ok, tú vas a hacer, tú vas a vender pollos y yo te voy a pagar por cada pollo que vendas o te voy a dar la limpieza. Eso se acuerda de forma verbal y ese es el contrato que tienes. Que si bien es cierto, no tiene la formalidad de un contrato escrito que venga con cláusulas y con obligaciones y con responsabilidades, que dices, es mi respaldo. Porque al final, si se van a algún conflicto, va a ser tu palabra contra la de ellos. Entonces ahí tenemos que se vuelve un poquito más complicado porque pues, es acreditar algo que no tienes por escrito. Muy bien. ¿Y cuál es la mentira más común que RH le dice a los empleados? No eres tú, soy yo, casi. No, le dicen, ¿sabes qué? Ya no te podemos continuar, ya no hay trabajo, ya no hay ventas, el ¿Y eso es porque rendimiento. te quiere despedir nada más así? Sí, muchas veces, bueno, esa es como la mentira más común que yo he visto de, no, es que ya por falta de personal, o ya es por falta de ventas, perdón. Entonces, pues, te damos las gracias y dale como puedas. Oye, pero pues acabas de abrir 3 sedes más y acabas de ampliar la bodega. ¿Cómo que dices que no estás vendiendo? ¿Cómo dices que no hay trabajo? No, es que es eso, es lo que ya nos dijeron. Esa es la mentira más común que yo he visto. O la otra es que tenemos que cambiar a otro lugar y pues ya no, o las ventas están bajas. Son como los pretextos más comunes que me ha tocado que les digan a los trabajadores. Muy bien. Y otra de las preguntas como incómodas es, ¿qué industrias son las que más violan los derechos laborales? Híjole, yo creo Licenciado. que voy a hablar mal, pero Ni modo, aquí se a tiene ver, que yo te escuchar todo. no, yo te pregunto a ti, ¿en cuál crees tú que sea el sector más vulnerable? ¿Y por Yo qué? siento que en el campo. Sí, totalmente.
desgraciadamente, como la gente del campo, a veces es gente analfabeta, gente que no sabe escribir o leer, pues el patrón vulnera totalmente sus jornadas de trabajo, que yo he visto que trabajadores Son del bien campo es a las pesadas. 6 de la mañana que ya está el sol y hasta las 7 de la noche y no les dan tiempo para ir a comer, no les dan seguridad social, entonces... Nunca les dan prestaciones, bueno, no No, hablo de todos, no todas. pero Hay empresas y también hay, como te digo, o sea, hay excepciones, no todo es blanco ni todo es negro, pero es donde mayor parte, o sea, las empacadoras, no se diga de aquí que estemos en Michoacán de aguacate, seguido llegan de, no, pues es que nada más me contrataron para una corta, pero pues, a veces me pagan, a veces no. Aparte también fui a dar una conferencia al municipio de Rosales y un menor de edad que fuimos a una universidad trabajaba y dice, no, pues es que a mí el patrón me paga cuando quiere y cuando no, no. Y a veces que hemos salido hasta las 2 de la mañana porque vamos a llevar la venta del aguacate. Entonces le digo, oye, no, pues tú que vas empezando, o sea, ponte las pilas porque pues, aparte tú estás estudiando. Entonces cuando termines de estudiar te vas a llevar una ventaja con tus compañeros, pero no dejes que vulneren así tus y es derechos. que también hasta en el tema de la nómina no licenciado, porque por ejemplo, el colaborador ya hace su jornada laboral y todo, y luego resulta que el dueño salió fuera o algo y dijo, no, espérate, pues ya, ahora que regrese te pago. Y pues me ha tocado, por eso te lo comento, ver personas que dicen, y entonces si me pago, ¿a mí quién me va a pagar? O sea, yo le voy a decir al que le debo que le pago hasta que llegue el jefe. Sí, pasa mucho y aparte la gente pues es de campo, o sea, tienen que ir a las huertas, tienen que desplazarse 30, 40 minutos y ir 2, 3 veces a decir, oye, ya está mi pago, ya me pagaron, ya no, imagínate, hay gente que vive al día, entonces ahí sí se vulnera bastante y se transgreden los derechos de los trabajadores, más que nada en el campo, pues por esa desinformación o por esa falta de... ¿Y puede una empresa, licenciado, prohibirte como embarazarte o casarte? Porque también eso es un tema Híjole, pues si saben de que alguna, se sí ha denúnciala, porque suscitado. eso atenta totalmente contra la dignidad humana, con los derechos humanos, vaya, las garantías individuales. No, pues nadie, tú eres libre de decidir sobre tu cuerpo, si te quieres embarazar, si te quieres casar, es el libre desarrollo de la personalidad, entonces ninguna empresa te puede prohibir eso, o sea, es totalmente inconstitucional. Si llegara a ver, pasa también muy seguido que empiezan a coaccionar a las mujeres o que las empiezan como a intimidar porque dicen, la trabajadora me sirve bien, pero ¿sabes qué, patrón? Te informo que ya estoy embarazada. Entonces, inmediatamente cambia. Ya no te pasan trabajo, o te cargan la mano, o te dejan vulnerando ahí a que Sí, te dé el sol. claro. Entonces, para que digas, ¿sabes qué? Me voy. Y es que, desgraciadamente, los patrones a veces no se fijan y no les interesa esa parte porque dicen, ay, es que voy a tener que pagar la incapacidad, la cuarentena O y mamás solteras con hijos que dicen, no, si algo a mí me va, va, a perjudica que esté va a estar faltando. faltando. Entonces, desgraciadamente, la gente los ve como las empresas o los campos productivos los ven como esa merma y desgraciadamente pues es como indirectamente las van coaccionando para despedirlas. No todos obviamente, pero sí me ha tocado también a mí ver no, pues es que en cuanto le dije que estaba embarazada, ya no, ya me cargaba malas manos, me hacían cargar, un caso específico de una señora que trabajaba en una tortillería, y dice, no, pues yo le notifiqué a mi patrón que estaba embarazada, y inmediatamente su actitud cambió, ya me ponía a cargar las cubetas con la masa pesadas, y pues yo embarazada, le decía que estaba enferma, me decía que no podía faltar porque tenía que ir al trabajo, entonces... van conmigo y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues todo eso no tenía seguridad social, o sea, pues era un pequeño empleo o una pequeña negocio, entonces pues yo le dije, ¿sabes qué? Pues salte, vamos a acudir ante la autoridad, y obviamente pues ahí se le liquidó bastante bien a la trabajadora y pues Y ya. buscar otra Sí, pero si te alternativa. das cuenta, a lo mejor no sé si el trabajador contemple o contextualice todos esos derechos que está violentando, pero a lo mejor lo que dice el patrón es, híjole, pues es que ya no me sirve, ¿sabes? O sea, ya no me está haciendo productiva. Y ahí es donde tienes que tener el tacto para llevar tus relaciones laborales, porque pues, imagínate que le digas, no contrato mujeres porque pues, se pueden embarazar, pues imagínate. Y también hablando de esta parte de, por ejemplo, cuando no saben leer o algo, qué tan peligroso es firmar documentos sin leer. Porque yo, o sea, puedo decir, fírmala aquí
Y yo lo que te estoy diciendo, tenme la confianza y qué tan peligroso resulta. Híjole, yo creo que ha de ser muy peligroso. Básicamente, yo creo que la gente que no sabe leer o escribir, pues ni siquiera llega a juicio por ese mismo desconocimiento. Es gente que se deja guiar por lo que le dice el patrón o que le dice la empresa, y no importa que vulneren sus derechos. Sí me ha llegado gente en ese estado, en esa condición. Son muy contados y de verdad, cuando tú les explicas y les dices, se quedan, piensas que están hablando en otro idioma porque pues totalmente no tienen nada de situación. Pero también la ley beneficia a esas personas cuando no saben, o la gente de las regiones indígenas, también hay una suplencia de la queja en favor de esas personas. ¿Y qué mensaje le darías justo a estas personas cuando tienen miedo de defenderse legalmente? Híjole, yo considero que no deben de tener miedo porque, si bien es cierto, el derecho laboral es un derecho social, entonces todas las instancias gubernamentales, no gubernamentales, siempre protegen y garantizan esos derechos sociales. Entonces, si ustedes que son en ese sector vulnerable, las autoridades no les van a causar un perjuicio, al contrario, los van a ayudar para obtener y que se les respeten esos derechos y garantías que por desconocimiento tienen. Y yo los animo, los exhorto, los invito para que siempre pregunten o que investiguen o que acudan con cualquier autoridad laboral preguntándose a Roma, y les van a dar la mejor asesoría y les van a abrir un poquito la cabeza de lo que tienen derecho y a lo que no tienen derecho. Excelente información, licenciado, eso, porque sí, muchas personas por ese miedo, ese temor y la necesidad continúan así y hacen caso omiso, por ejemplo, a esto. Y bueno, ¿qué distingue a una empresa sana de una empresa abusiva? Pues su documentación legal totalmente, o sea, si una empresa, lo dije hace ratito, si una empresa tiene sus contratos al día, tiene sus relaciones laborales, tiene quien las supervise actualizadas, raramente, y también motivado al trabajador, raramente le van a llegar demandas o le va a tener rotación del personal, porque también pasa mucho en las empresas y es que los trabajadores no me duran ni 15 días ni nada de eso. Entonces considero yo que deben invertir un poquito en la motivación de los trabajadores, hay veces que el trabajador no necesita dinero no, sino un reconocimiento por su esfuerzo, por su productividad, y si no se está llevando bien esas relaciones laborales o esa motivación en el trabajo. También esa empatía, esa sensibilidad de ponerse del otro lado también, ¿no? Totalmente, yo creo que si tú estás trabajando en una sociedad o en un grupo de personas y el ambiente es tenso, pues mucha gente no dura. Pero en cambio, si hay una buena sana convivencia y obviamente no se baja la productividad porque hay buena supervisión, yo creo que el personal tiende más a durar más en el empleo y a desarrollarse mayormente más productivamente, perdón. Sí. Y por ejemplo, licenciado, ¿cómo se identifica yo como colaborador a una empresa que es tóxica desde la entrevista? Que puede decir, ay, o sea, si estoy en la entrevista y quiero entrar, pero como que con esto puedo identificar que sí es una empresa tóxica. Híjole, me ha tocado saber que me dicen, oye, es que estaba postulándome y me dijeron que no me pagaban hasta después de un mes o después de 5 días, que ya veían cómo trabajaba y que desde el principio me dicen, es que no puedes estar peinado así o no puedes tener las uñas pintadas. Tiene que haber una justificación, pero si desde ese momento en la entrevista de trabajo ves esas partes o de no te damos seguro hasta que ya sabemos que va a ser seguro, que vas a trabajar y que no te vas a salir, son focos rojos que vas viendo tú o que tienes que identificar tú desde un principio de la relación laboral. Si ya te empiezan a condicionar desde antes del trabajo de aquí no hay seguridad social, aquí no pagamos horas extras, aquí hay hora de entrada pero no de salida, o aquí no hay permisos que para esto, que no hay permisos para lo otro, ok, desde un principio te están diciendo, te están advirtiendo de hay foco rojo, sí, o de aquí no damos seguridad social, aguas, porque pues no habla bien de esa empresa. Entonces tienen que cuidar mucho esa parte, y también si ya van a entrar, el tip es pidan su contrato y pues que les especifiquen bien cuáles van a ser sus funciones, sus actividades, para que no haya como controversias en el camino del trabajo. Y bueno, ¿cuál es hablando de eso, el derecho laboral más violado actualmente?
El derecho laboral, bueno, yo creo que más bien la prestación laboral más, pues yo vuelvo a lo mismo, las horas extras, pero también muchas veces no les pagan la seguridad social. Hay muchos trabajadores en seguridad social. Son, yo creo que los derechos laborales más recurrentes que no se les paga a los trabajadores. De verdad, he visto a un juez que se dedica a entrevistar gente y muchas de ellas le dicen, ¿sabes qué? No, es que yo no tengo horario de salida. Y eso es un derecho que vulneran bastante. Y bueno, esta pregunta es para ti, licenciado. ¿Qué legado quieres dejar como abogado laboralista? Ok, buena pregunta. El legado me gustaría dejar o establecer, pues establecer un marco informativo a la sociedad donde a través de mi trabajo pueda llegar a más personas, a más gente, donde sepan y se garantice. Yo creo que si las relaciones laborales se mantienen armónicas, engranadas, se lleva una buena... Se mejora como sociedad. ¿Por qué? Porque elegí el derecho laboral porque el trabajo dignifica. Entonces, yo creo que si la gente está en un buen trabajo, se tiene mejor calidad de vida con la familia y se evita mucha gente que esté de ociosa en las calles haciendo actividades ilegales o delictivas. Yo creo que una persona ocupada y con un buen trabajo se mantiene ocupada y a la sociedad nos beneficia. Entonces creo que a través de mi trabajo pienso o considero dejar ese legado para que pues vivamos en una mejor sociedad. ¿Y qué consejo le puedes dar a las personas que hoy nos ven, nos están escuchando con toda esta información de poder que nos estás dando para que pueda cambiarle la vida en el ámbito laboral? Siempre pregunten, o sea, siempre busquen progresar, siempre busquen mejorar su calidad humana a través del trabajo. Vuelvo a lo mismo, el trabajo dignifica. Entonces, ustedes tienen la herramienta de siempre crecer, de capacitarse, actualizarse y informarse. La información es poder y si ustedes tienen la información, le dan una leída, le preguntan al amigo, al abogado que conozcan, que sea laboralista, les va a dar ese panorama o ese contexto general y pues la verdad, cuando los trabajadores ya saben, después de un conflicto laboral, que saben cuáles son sus derechos y todo eso, de verdad les cambia el panorama, tienen mejores oportunidades de trabajo y pues un mejor desarrollo personal y económico. Muy bien, pues excelente información, licenciado. Y bueno, pues para ya cerrar este podcast, que la verdad yo me quedo con muchísima información y nos adentraríamos más, pero ¿qué frase cerrarías este podcast para las personas que nos ven y nos escuchan? ¿Con qué frase? El trabajo dignifica y si estamos bien con nuestro trabajo, yo creo que estamos mejor como sociedad. Ese es como el mensaje que yo pudiera decir. No, pues muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, yo quiero agradecer profundamente el hecho de que hayas estado aquí en este set de grabación, que es Salud, Pasión y Éxito, y pues por compartirnos todo ese conocimiento, esos consejos tan valiosos que sé que todos los que nos están viendo los van a aprovechar. Hubo momentos donde dijimos, anoten porque esto es súper importante y bueno, que pueden hacer de mucha diferencia para la vida de muchas personas, que pueden tener mucho cambio en el tema laboral, que sepan reconocer sus derechos, sus obligaciones y todo. Y sin duda, pues hoy nos llevamos un gran aprendizaje de ti, reflexión, herramientas importantes y bueno, para que nosotros podamos tomar, obviamente, mejores decisiones. Y gracias también a toda nuestra audiencia por acompañarnos una vez más a este set de grabación Salud, Pasión y Éxito con Jane Durán. Y bueno, para despedirnos, licenciado, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes sociales? Platícanos. Claro, si ustedes buscan en Google, aparezco como Abogados en Morelia RC, que es la firma del despacho. Y en mi teléfono es 44 33 90 93 31. Yo creo que por aquí les estoy pasando los links para que lo visualicen. Y estamos aquí en la ciudad de Morelia y ahí mismo sale mi página de web del despacho. Excelente, licenciado. Pues entonces para todas las personas que necesiten una asesoría legal, no duden en
marcarle al licenciado para que puedan tener toda la información que se merecen y toda la atención. Y bueno, así llegamos al final de este podcast aquí en Salud, Pasión y Éxito con Jane Durán y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Jen. Gracias.